La verdad que hoy venía con ganas de hacer un video sobre la gente que abandona los lugares amados, los lugares queridos, abandona, rompe todo, vende todo desesperadamente, deja la familia, se harta del lugar donde está porque no se produce nada, no se produce ningún acontecimiento, se va empobreciendo, se va entristeciendo, aumenta el conflicto general con la familia, con los amigos, se fracasa económicamente, se quiebra, ve la desesperación de que va a perderlo todo porque el país donde uno vive está cada día peor. Los políticos no aciertan, están haciendo experimentos todos los días se sorprende con una idea nueva, con un impuesto nuevo, con un proyecto nuevo que siempre termina en lo mismo. Y entonces iba a hacer un video sobre eso, sobre el desencanto, sobre la gente que dice, me voy, y vende todo, malvende y deja todo, abandona, va, y se va a la aventura, a la conquista de la libertad. El sueño de que cree que saliendo de ese problema ya se van a resolver todos los problemas. Y entonces, como uno lo conoce el tema muy profundamente, porque no solamente lo padeció uno, sino que ha visto a miles en la misma situación que después los ha encontrado por los caminos por ahí, fracasados, entristecidos, frustrados, peor que cuando estaban en su propio país. Y claro, yo venía con ganas de hacer ese cuento de esa historia. O sea, incluso le digo más, escribí el tema hoy a la mañana, hoy a las 2 de la mañana, como siempre, tomando mate y reconcentrándome, escribí el tema, miren, escribí el tema. Pero dije, ¿para qué voy a hablar de cosas que producen dolor, que producen recuerdos negativos, tristes, que no hablan de esperanza? Y entonces uno dice, bueno, la gente está harta de malas ondas, está harta de fracasos, de frustraciones, de dolor, de miedo, porque en lo oculto, en lo personal, tiene miedo. Uno dice, perdido, voy a perder todo, ¿qué va a ser de mi familia, de mis hijos, de mi hogar, mis padres? Es terrible, es frustrante. Entonces dije, no, ahora que venía en el camino, dije, no, voy a hablar de otra cosa. Y entonces, ¿de qué puedo hablar que no sea de eso? Y voy a ir hacia la ensoñación. O sea, lo que a ustedes también les gusta hacerlo y ejercitarlo, la ensoñación. O sea, soñar con lo que sería el ideal, lo que uno desea, lo que uno ansía, lo que uno a veces dice, pero Dios no me puede castigar tanto, un día me tiene que dar una oportunidad. O sea, esa es lúgubre esperanza de la esperanza. Y entonces, vamos a ver si sale un video que te pueda aportar por lo menos una orientación diferente. Y vamos a trabajar en eso. Y claro, hacer este tipo de experimentos es una especie de es una provocación. O sea, es una búsqueda de lo que inconscientemente la mayoría tiene. O sea, la mayoría tiene la esperanza de cambiar, de que un día la suerte, la providencia, el destino, en fin, lo que uno sabe, lo que uno se merece, lo que dicen los demás de uno, que las cosas tienen que cambiar, que deben cambiar, va. Y claro, empoderado en esa situación, uno busca denodadamente la sorpresa, o sea, sorprenderse uno mismo. Y claro, delira mucho y entonces todo lo que lo rodea le parece que ya es superfluo, que eso ahí no hay destino, que sí, el trabajo a lo mejor es bueno, pero siempre lo mismo. Ve que la familia se le va alejando porque los problemas ocupan el primer lugar en el hogar. O sea, en el hogar ya no existe la risa, la alegría.
los sueños, los proyectos, la convivencia tan ansiada que uno disfrutaba antes y que era tan feliz cuando los niños eran más chicos o cuando los padres eran más jóvenes, en fin, siempre hay cosas que a uno lo detienen. Y cansado de esa rutina, uno busca emprender una nueva opción. Dice, no, yo estoy joven todavía, o estoy viejo, ya maduro, ¿qué puedo perder? O ya acá no hay más nada que hacer. Muchas veces pasa eso. Y se larga la aventura. Y pierde a lo mejor lo poco de felicidad que tiene, que se ha ido empeorando por causa de uno. Muchas veces la felicidad que nosotros decimos yo era más feliz hace tanto tiempo, no es cierto. Uno ha descuidado. La felicidad es como un cultivo, es como un jardín. La felicidad no es que te llega todos los días del maná, que te tira así una influencia o un viento de felicidad. La felicidad hay que construirla todos los días, a cada momento. Buscar la armonía, las coincidencias, tratar de evitar lo imprevisto, tratar de no ir a la aventura si uno no tiene medidas sus capacidades. Porque a veces uno cree que es mucho más importante y superior su capacidad que lo que realmente es. Muchas veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Digo, no, a mí no me pasa nada, a mí no me va a pasar eso. Y no está preparado. La mayor parte de nosotros somos víctimas de nosotros mismos, no del semejante. Le echamos la culpa a los otros, pero generalmente la mayor parte de los errores que cometemos en la vida lo cometemos por responsabilidad propia, no por lo que nos dicen los demás. Por lo tanto, producir un milagro, cuando uno sabe que los milagros no existen, es decir, uno se supone o se imagina o se ha tomado el atrevimiento de creer que existen los milagros porque la religión, las creencias, la confianza en uno mismo, en fin, esas vanidades, esos ímpetus que uno tiene de sacar fuerza de donde no tiene, pero en el fondo sabe que el milagro no existe. O sea, el milagro pudiera ser sacar la lotería y esa puede ser una desgracia, o tener la fortuna de hacer un negocio imprevisto o imposible. O sea, la mayor parte de las veces que uno cree que el milagro se puede presentar es una falsa suposición, es una falsa esperanza, es una mentira que uno se dice a sí mismo para continuar. Entonces, ¿por qué el milagro no existe? Porque ahí entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué no existe? ¿O por qué tanta gente tiene tanta suerte y vive de una forma increíble? ¿Por qué él puede o ellos pueden merecerse más que nosotros que hemos luchado toda la vida? Y que, porque cada quien elabora en su jardín, como te dije, el cultivo a su manera. Y de acuerdo a tus capacidades para conocer la clase de flores o de legumbres o de verduras o de sembradíos que tengas, y tus conocimientos será tu cosecha. O sea, si tus capacidades no te acompañan, es difícil que la suerte te reemplace lo que no tenés o no pusiste en el surco. O sea, no basta tener una buena semilla, sino saber cultivarla. Y fíjense que la mayor parte de nuestra suerte, de nuestro destino, no está en nuestras manos muchísimas veces. Está, sobre todo en estos tiempos, en manos de políticos, de gente extraña a nosotros, extraña a nuestros intereses, que no sienten nuestro dolor y nuestras urgencias. Entonces nosotros, como estamos tomados por una cadena impiadosa de tecnologías en la información, dependemos más de lo que dicen sobre lo que va a suceder que lo que nosotros consideramos que pudiéramos nosotros tener como iniciativa. O sea, el político hoy que está más inseguro que nosotros mismos porque
excepto que no esté direccionado a resolver el problema de su semejante, generalmente el que llega a la política en casi la mayor parte de los lugares de nuestra América continental, Sudamérica, llega para enriquecerse, no llega para ayudar al prójimo. Es muy, muy escaso, porque a lo mejor llegan con buenas intenciones, pero cuando ven que no pueden hacer las cosas que habían soñado hacer, porque el sistema está de tal manera estructurado que, aunque tenga buena voluntad, es imposible, choca contra todas unos infranqueables murallones que lo detienen. Y entonces dice, bueno, yo estoy aquí un par de años, 3, 4 años, y voy a salvar por lo menos a los míos. Y ahí entra en la corrupción y entra todo. Quiere decir que ese es el que tiene posibilidades de llegar a un estrato un poco elevado en la sociedad. Pero el que está abajo, en el caso nuestro, ahí es cuando mueren todas las esperanzas. Y en la invención de buscar el milagro no es fácil, porque no solamente podés alimentar la imaginación y engañarte con una mentira piadosa que te vas a tratar de hacer creer, sino la realidad que te sorprenda. O sea, vivís en un país donde nadie se realiza, donde hay millones que se lamentan y que han entrado en la pobreza, en la miseria. Por ejemplo, hay países nuestros que están en 40, 50% de su población ya en la pobreza, entre los últimos 20 años de esta parte. Y hay muchos que están ya en la pobreza extrema, o sea, ya está en la marginación social. Entonces, cuando uno vive ahí y lucha ahí y tiene que alimentarse de los medios que ese mundo, porque es un mundo, te produce o te proporciona, y no puede hacerlo, entonces se frustra y si es político mete la mano donde puede. Si es un ciudadano común y corriente y en su desesperación trata de salvar por lo menos la ropa. O sea, mucha gente que ha vendido sus casas, que ha vendido lo poco, que le ha costado muchos años de sacrificio y trabajo y que la incertidumbre, la duda, porque también eso nos invade, o sea, a nosotros nos golpean de distintas formas conscientes e inconscientemente. O sea, muchas veces inconscientemente nosotros no quisiéramos cometer los errores que al final terminamos cometiendo. Y perdemos todo. Y perdemos todo, incluso mucha gente pierde hasta la familia, los hijos, la mujer, los padres. Se mueren de tristeza, de ver que sus hijos, uno se siente responsable que no los capacitó, no los preparó. No se da cuenta que el medio es el que lo ha golpeado impunemente hasta dejarlo destruido, tirado en el suelo. Como estás viendo, no es tan fácil inventar un milagro, o sea, buscar algo que realmente sea de conformidad y que sus resultados nos ayuden, o sea, nos fortifiquen y nos den ese hálito motriz para continuar la marcha. Nosotros estamos atravesando una época muy difícil. Todas las sociedades, toda nuestra civilización en estos tiempos está atravesando una época muy difícil, de mucha incertidumbre. Quizás ha sido en los últimos 100 años la época de más inconvenientes, de más adversidades, porque tenemos más conocimiento, tenemos más información, porque hemos tenido más posibilidades de acceder a cosas que hoy se nos hace difícil renunciar. O sea, el ser humano, el hombre, la mujer, el habitante de las ciudades, de los pueblos, de los campos, ha adquirido una cantidad de beneficios y hoy, presionado por la adversidad, los ve en peligro de extinguirse, o sea, de no poder continuar manteniéndolos. Y entonces ahí es cuando se genera el miedo y se eclipsan todas las posibilidades de producir el milagro. Sí, yo soñaba con realizar el sueño de un montón de esperanzas
casa propia, automóvil, bienestar, vacaciones, educación de los hijos, felicidades, un retiro honesto y honrado para que la vejez no sea tan pesada, proteger a mis padres ancianos, darle los últimos gustos en su vida, en fin, todos esos sueños que uno silenciosamente ha ido cultivando en el tiempo. Eso sería haberlo realizado, sería el milagro. Pero nos vemos frustrados, nos vemos fracasados. Si uno recorre la existencia de los últimos 30 años atrás, a hoy, hemos perdido mucho posicionamiento, hemos perdido muchas oportunidades. O sea, no es ya que ha sido que debemos contar el fracaso nuestro o la impericia nuestra, sino la adversidad natural. O sea, se ha degradado todo, se han empobrecido millones. O sea, no es que todos los millones que se han empobrecido y que han perdido todo sean todos estúpidos o sean gente incapaz. Hay gente brillante que ha perdido todo. Y que incluso los que tenían posicionamiento por la desesperación de verse frustrados han doblado la apuesta y han quedado en la calle, muchos. Entonces todas esas cosas te demuestran que nosotros podemos soñar con un milagro, pero de soñarlo a realizarlo no es fácil, y por eso que la incertidumbre nos acorrala, nos tiene condicionados. O sea, estamos en muchos países estamos esperando que el gobierno produzca el milagro. Y el gobierno no puede, son tipos como nosotros, que hacen lo que es posible. Cuando encuentran la adversidad, lo primero que tratan de salvarse, como haríamos nosotros, seríamos nosotros mismos y los que nos rodean. Y ellos lo primero que hacen cuando son políticos, que los vemos, pues si los vemos, ningún político termina en la pobreza. Todos terminan millonarios e empresarios, y ya sea políticos, sindicalistas o periodistas, o jueces y fiscales. O sea, los únicos que terminan pobres son los que trabajan. ¿Qué te parece? Ahora bien, como ves, todo eso que hemos planteado en este video hasta ahora es en lo general, es en lo que le pasa casi a todos, en las comunidades, en nuestras sociedades, en nuestros países, en nuestros pueblos. Gente que está realmente tensionada por la gran problemática que no puede resolver y que no sabe cómo hacerlo. Entonces, generalmente nosotros tenemos sociedades en conflicto, que es muy difícil que cuando alguien esté con conflictos pueda resolver los problemas que lo golpean a cada rato, porque está como atajándose los golpes. No, nadie se realiza si está en medio de un conflicto. No vas a estar en un conflicto y vas a estar soñando con divinidades y imaginándote cosas que no son en la realidad. O sea, si estás conflictuado, estás a la defensiva, en todo orden. En el moral, en el social, en el personal, en el afectivo, en lo sentimental, en todos los órdenes estás defendiéndote porque crees que llegó un golpe más. Sin embargo, acá vamos a hablar entre nosotros, entre vos, ustedes y yo. Nosotros sí hemos logrado el milagro. Fíjate que entre toda esta confusión que te he planteado y que lo podés constatar en la realidad, nosotros hemos logrado el milagro. Fíjate que en soledad, porque todo este trabajo que estamos haciendo es en soledad. Tú o vos que estás ahí y yo que estoy acá, somos dos personas que se multiplican por... Somos 86.000 y pico ya. O sea, vamos cerca ya de vamos a hacer 100.000 en 3-4 veces más. Ese es un milagro, comunicarse. O sea, la necesidad de comunicarnos, de escucharnos, de que alguien nos diga algo y que lo escuchemos y que escuchemos cómo reacciona esa gente. O sea, 80.000 personas, está bien, no son todos los días viendo los videos, pero estamos ligados de alguna manera, porque en algún momento alguien dijo, yo quiero seguir viendo a esta persona, me gusta con lo que dice. O sea, estamos interactuando. Eso es un milagro en este tiempo donde nadie tiene tiempo para nada. Nosotros hemos logrado el milagro, estamos logrando el milagro. Cada día que pasa nosotros estamos haciendo un milagro. Es maravilloso. Y yo soy un agradecido como no te imaginas, porque me has hecho protagonista.
O sea, no soy yo el que protagoniza los hechos, son ustedes. Ustedes me han hecho protagonista. Es decir, tenemos mucho en común y somos, no solamente yo, sino cualquiera de los 80.000 está conectado con ustedes, individualmente. O sea, estamos logrando un milagro a pesar de todos los avatares y todos los inconvenientes y adversidades que nos rodean por todas partes. O sea, sí hay posibilidades del milagro, como ves. Hay posibilidades. Y ya que estamos hablando de milagros, nada mejor que agradecerte. O sea, el agradecimiento es parte del milagro. O sea, el agradecimiento es la congratulación a alguien que te acompaña. Y ustedes me acompañan, por eso soy un agradecido con ustedes. Así que ya sabes, los milagros existen, pero siempre un milagro es producto del trabajo, de la lucha, de la negación, de la entrega, de la búsqueda de la felicidad, porque un milagro es la felicidad. Compartir con 86.000 compañeros de viaje es un milagro. Gracias por todo. Mañana te espero aquí para que continuemos haciendo el milagro todos los días.